Buenos días, hermanos. El día de hoy tenemos un tema muy candente. El más candente de todos los temas que hayamos tocado, porque estamos tocando fibras sociales y hasta políticas. Vamos a hablar de conceptos ideológicos y queremos saber si el Señor nos dice algo acerca de la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Está bien que tengamos ese sistema? ¿Ese es el sistema correcto? Porque muchas veces encontramos hermanitos que están discutiendo entre ellos, hasta pelean, o inclusive algunos enfrentamientos entre grupos, entre personas, por el tema de la democracia. Algunos la defienden a muerte y otros dicen que hay otros sistemas mejores. En primer lugar, decir que democracia viene del latín demos kratos, que significa gobierno del pueblo. Y entonces eso querría decir que en una democracia quien gobierna es el pueblo. Se han dado algunas experiencias a lo largo de la historia en las cuales el pueblo ha gobernado, pero han sido muy escasas y muy efímeras. Es decir, lo que se llama la democracia directa, donde el pueblo gobierna, es prácticamente todavía un sueño. El pueblo en sí no gobierna. Sobre todo mientras más han crecido las sociedades en cantidad de habitantes, en cantidad de personas, de integrantes, pues es muy complicado que todo el pueblo gobierne. Generalmente el gobierno está a cargo de ciertas personas, ¿no? La llamada democracia representativa, en el cual el pueblo elige representantes. Cada grupo, cada sector, cada provincia, cada distrito elige sus representantes y esos representantes son los que gobiernan, ¿no? O en algunos casos hay elecciones generales, de tal manera que todo un país elige sus representantes, quienes van a estar a cargo del gobierno en los próximos años. Eso también es todavía algo imperfecto, porque generalmente lo que se ve es que el pueblo elige representantes y al año nomás ya se está arrepintiendo de su propia elección y están rajando de su propio gobierno. Entonces quiere decir eso que el pueblo se equivoca. Nos quejamos de todos los gobiernos y del actual. Entonces, este tipo de democracia representativa, ¿será la correcta? ¿Estará bien? ¿Esa será la mejor forma de gobernar un país? Nosotros queremos simplemente preguntarle a nuestro Señor, ¿qué opina sobre esto? ¿Qué nos puede decir Él acerca de este tema? Jueces capítulo 8 versículo 23. Pero Gedeón les dijo, no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Lo primero que encontramos en la Biblia es que el pueblo judío no tenía un gobierno del pueblo, o sea, no eran todos los que se ponían de acuerdo acerca de lo que tenía que hacerse, ni tampoco había un rey, que es el que decidía todo. Es un caso especial, un particular. En el caso de Israel, el gobernante, la mayoría de las veces fue llamado rey, no era escogido por el pueblo, ni tampoco él se imponía por la fuerza, sino que Dios escogía a su gobernante. Así que este rey tenía que aplicar las normas de Dios, las leyes de Dios, ¿no? Y acá lo vemos muy claramente en el caso del rey Gedeón, ¿no es cierto?, que dice, yo no voy a gobernar, ni mi hijo. El que va a gobernar es nuestro Señor. Con eso está diciendo que él simplemente obedecerá todo lo que Dios le diga para su pueblo. Y es por eso que a lo largo del Antiguo Testamento vemos en casi todo el trayecto que el personaje, llámese Abraham, Moisés o cualquiera de ellos, siempre hablan con Dios. Señor, por favor, te pido por mi pueblo. Señor, ayúdanos en esta plaga. Señor, llévanos a donde haya agua. En fin, en todo momento el personaje gobernante, cualquiera de ellos, acude a Dios. Porque supuestamente él ha sido escogido por Dios. Entonces él no le debe su posición a nadie más que a él. Así que tiene que acudir a él. ¿Cómo sería
si los gobiernos actuales, si los presidentes de los países del mundo, en todo momento trataran de averiguar qué es lo que Dios quiere para su pueblo, para Él y para su pueblo. ¿Cómo sería si los presidentes y los gobernantes cada día oraran al Señor y le dijeran: Señor, el día de hoy, por favor, hazme tomar las medidas, hazme dar las leyes, los decretos, etcétera, correctos y adecuados para mi pueblo, de acuerdo a tu agrado? Eso es lo que trataron de hacer en esos tiempos los gobernantes del pueblo judío. Seguimos. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo judío había caído en mucho desorden y Moisés se va a la montaña, llamado por Dios, para recibir los 10 mandamientos. Se demora mucho. Son días y días y días y Moisés no regresa. Y entonces el pueblo comienza a exasperarse. ¿Qué ha pasado con Moisés? De repente se ha muerto. Tantos días, ¿cómo puede estar en la montaña sin comer, sin beber? Probablemente se ha muerto. Moisés había dejado a Aarón como su representante, como el dirigente del pueblo. Pero fíjense que Aarón no es un gobernante dictatorial, ¿no? Por eso mismo el pueblo se rebela fácilmente. Quien tiene, llamémosle así, la decisión en sus manos en este momento es el pueblo. Y le exigen a Aarón que fabrique ídolos, que fabrique un dios o dioses para que los guíen y para que los salven, los protejan, etc. Y efectivamente, Aarón les hace caso y les pide el oro que tengan, sus aretes, sus joyas, lo funden y hacen un becerro de oro. ¿Quién ha gobernado en ese momento? ¿Quién ha dictaminado eso? El pueblo. Pero ojo, que dentro del pueblo siempre hay diversas opiniones. El pueblo son miles de cabezas que están pensando y analizando las cosas a su manera. Y entonces, entre el pueblo judío en ese momento había muchas personas que casi desde el comienzo habían estado en desacuerdo con Moisés y que en todo momento estaban reclamándole de que a dónde los está llevando, que no tienen agua, que se les está acabando las provisiones, en todo momento están molestando. Y aprovechan de que Moisés demora en la montaña, no viene, para incentivar al resto del pueblo y decirles: oye, tenemos que construirnos otro Dios, porque este Dios de Moisés pues no nos está sirviendo, estamos abandonados acá en el desierto. Vayamos analizando entonces cómo es el comportamiento del pueblo cuando tienen que tomar decisiones. ¿Ok? Seguimos. Levítico capítulo 19, versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. El mandato principal del Señor al gobernante es la justicia. Gobernar con justicia. No inclinarse ni para el uno ni para el otro. Ni para el rico porque es poderoso e influyente y quiere hacer las cosas a su manera y caprichosamente, ni inclinarse hacia el pobre que muchas veces quiere que todo le den regalado, que quiere que se apiaden de él y bueno, se encarguen absolutamente y él no quiere hacer nada, no quiere trabajar muchas veces. Entonces el Señor le encarga al rey, al gobernante, le dice: tú sé imparcial, siempre mantente imparcial. Ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para el pobre, ni para el rico. El elemento clave del gobierno entonces sería la justicia. Mateo capítulo 27, versículo del 17 al 21. Pilato sabe que en la cárcel está un hombre llamado Barrabás, que es un ladrón, un enemigo del gobierno y un asesino. Así que pregunta: ¿a quién quieren que les ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo?
El pueblo, influenciado por los sacerdotes principales, pide que se libere a Barrabás y no a Jesús. Pero Pilatos pregunta de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que les ponga en libertad? Y la gente responde: a Barrabás. El pasaje que nos cuenta Mateo es contundente. Contundente. Clarísimo. En realidad no hay mucho que explicar. Sin embargo, vamos a tener que hacerlo. Porque está a veces un poco escondido para algunas personas los mensajes del Señor. Jesús había sido apresado. Jesús era un enemigo del Imperio Romano porque predicaba el amor, la libertad, la justicia, que no le preocupaba en lo más mínimo al Imperio Romano. Además, está el tema fundamental. Él era denominado por todo el mundo como el rey de los judíos. Y obviamente ellos lo veían desde el punto de vista político. Decían, no, acá el único rey es el emperador. Entonces este es un sedicioso, este es un terrorista que está yendo en contra del gobierno. Así que Jesús es perseguido por el Imperio Romano. Por otro lado, teníamos nosotros a los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, que también le tenían bronca a Jesús, ya por el terreno espiritual, porque predicaba cosas que iban en contra de lo que ellos hacían, de injusticia, de avaricia, de ambición, de poder y ese tipo de cosas, especialmente los llamados fariseos. Así que lo habían hecho apresar. Cuando Pilatos lo entrevista, cuando Pilatos lo juzga, no encuentra ningún error en Jesús. Pero ve cómo es que la gente afuera está enardecida, están todos alteradísimos. El pueblo está enardecido contra Jesús. Y entonces él dice, pero si este hombre no ha hecho nada. Ya sé, dice él. Como durante la Pascua es una norma que se libere por misericordia a un preso, voy a poner a Barrabás y voy a poner a Jesús. Para que el pueblo diga, bueno, ya está bien, libera a Jesús. Sin embargo, lo que ocurre es algo pues sorprendente, ¿no? El pueblo ha visto los milagros de Jesús. El pueblo ha visto toda la trayectoria de Jesús. Fueron años que Jesús estuvo yendo pueblo tras pueblo a curar a los enfermos, a dar de comer a los hambrientos, enseñándoles de cómo deben de vivir de forma armoniosa. Todo el mundo lo conocía a Jesús. Sin embargo, ¿qué hace el pueblo? Pide su muerte. Pide su muerte. Se deja influenciar. Se deja influenciar. Es increíble. No analiza. El pueblo no analiza y piden la muerte de Jesús. Entonces la pregunta ¿es correcto el sistema democrático? ¿Está bien la democracia? O sea, ¿está bien que el pueblo gobierne? El pueblo en su conjunto, donde hay diversidad de ideas, donde tenemos gente de izquierda y de derecha, creyentes y ateos, gente generosa, bondadosa, solidaria y gente egoísta, avara. ¿Estará bien que el pueblo sea el que gobierne? Por lo menos en esas condiciones en las que estamos viendo, no. Y lo estamos viendo en los ejemplos históricos de la Biblia. En el primer caso, apenas el pueblo tiene el poder, se van en contra de Moisés y presionan a Aarón para que se fabrique un Dios. Y lo fabrican. Y en el segundo caso, vemos, ¿no?, cómo es que el pueblo, sabiendo que Jesús es inocente, habiendo recibido muchos de ellos, directa o indirectamente, sus milagros, a pesar de todo eso, piden la muerte de Jesús. Escogen que se libere a Barrabás. Y como las ovejitas que cuando van por un lado todos, ¿no? Muy gráfica tu observación. Las ovejitas muy fácilmente se dejan llevar. Basta una que vaya por un despeñadero, todas se van. Y eso es lo que nos ocurre. Todos los años que hay elecciones en todos los países, hay unos debates, análisis, especialistas, todo, encuestas, lo que sea. Llega la hora de las elecciones, el pueblo elige a un representante. Y como decía al comienzo, al año ya se están arrepintiendo. No, que este desgraciado, que cómo es posible que haga esto, que con esta ley. ¿Por qué hemos votado por él? O por ella.
Son muy pocas excepciones en las cuales el representante elegido gobierna con sabiduría. Y son muy pocas excepciones porque son muy pocos los representantes políticos que viven de acuerdo a la ley de Dios, que viven con Dios, por ejemplo, con Cristo en su corazón. Cristo no está en ellos, Dios no está en ellos. El gobernante tendría que ser una persona que fundamentalmente tiene principios espirituales muy claros y definidos. Y entonces va a poder tomar decisiones más adecuadas. Si no tiene principios espirituales claros, definidos, sólidos, todas sus medidas van a ser superficiales, injustas, muchas de ellas, porque no tienen la sabiduría del Señor. O de acuerdo como lo presionen, así como lo presionaron a Aarón, el pueblo manipulado por los grupos, así como el pueblo presionó a Pilatos, manipulado por los grupos, enemigos de Jesús. Por otro lado, dos elementos fundamentales en la democracia son justamente el derecho que tienes de elegir, dice que eso es democracia, y dos, la libertad de expresión. Sobre la posibilidad de poder elegir, el pueblo no va a elegir bien mientras no sepa exactamente a quién está eligiendo. Para que el pueblo pudiera elegir bien, el pueblo tendría que tener un conocimiento verdadero de los postulantes. El pueblo no tiene conocimiento verdadero de los candidatos. Y tampoco no se preocupen en averiguar cuáles son los principios espirituales que tienen los candidatos. Si se basaran en eso, harían una mejor elección. ¿Pero en qué se basan? No, que él es un buen empresario. No, que él tiene maestría, doctorado, estudiado en tal país, estudiado en tal otro país. No, que es mujer, que las mujeres gobiernan mejor que los hombres. O sea, buscamos otros elementos menos el principal. ¿Cuáles son sus principios espirituales? ¿Y cuál es su trayectoria? Porque pueden ser fariseos que digan mucho de palabras sobre los principios espirituales, pero que en su vida real hayan tenido de todo, ¿cierto? Entonces, es importante la trayectoria. Sobre todo, la trayectoria de los últimos años, porque también puede ser que esa persona haya sido todo un malandrín anteriormente, pero se arrepintió de todos sus actos y se acercó a Dios, recibió a Dios en su corazón y cambió, como muchos cambian. Y tenemos derecho, Dios nos da a todos esa opción, ¿no? Ese es el objetivo fundamental del Señor, que todos nos arrepintamos y nos convirtamos. Entonces puede ser también un arrepentido y convertido. Pero justamente, ¿no? A partir de su arrepentimiento tenemos que ver nosotros cómo se comportaba. De tal manera que ese es el aspecto espiritual el fundamental. Y el pueblo no ve, no analiza, no busca ese aspecto. Busca cualquier otro argumento. Pero en algún momento, por ejemplo, han elegido a los atacusis. No sé si ellos creen en el mismo Dios que nosotros creemos, pero la gente decía porque son religiosos o tienen principios hacer las cosas bien, cuando muchos de ellos no tienen estudios, no saben cómo dirigir. Claro. Por eso sería ver, como usted dice, su trayectoria, ¿no? Por ejemplo, si esa persona en esa trayectoria de su vida de repente ha servido al pueblo o ha apoyado con lo que tenía, de repente cuando tenían algunos problemas, ha sido siempre solidario con su pueblo y porque le gusta servir. Pero si nunca ha hecho nada de eso, ya quiere otra cosa. Claro. Lo uno no quita lo otro, ¿no? Tengo una persona que es un humilde campesino y toda su vida es un humilde campesino. No ha ido ni al colegio, nada. Pero tiene principios impecables. Es muy espiritual, muy entregado a Dios, ¿ya? Obviamente ese señor no sabe de economía, no sabe de gobierno, de administración, pero tiene principios, ¿correcto? Y en otro lado tendríamos, por ejemplo, una persona que también tenga principios, que también tenga muy claros sus conceptos espirituales, pero la diferencia es que este señor sí se ha dedicado, digamos, por decir, a ser alcalde de su pueblo. Ha sido gobernador de una provincia o algo por el estilo. O sea, tiene una trayectoria de gobierno, tiene experiencia y teniendo sus principios ha ido a una universidad, ha estudiado, se ha capacitado en algunas cosas. Tiene una visión de estadista.
Entonces, obviamente, entre dos personas que tienen principios espirituales tendré que escoger la que tiene preparación. Entonces, no quita lo otro. No quita que nosotros veamos capacidades de gobernante, de líder, de dirigente, de administrador, de gerente. No quita. Pero donde el elemento fundamental tiene que ser el espiritual. Eso es lo que estamos diciendo. Deben de ser ascendiendo, por ejemplo, primero debe ser alcalde de su pueblo, ya después puede postular para el otro y así. Es cierto, eso se llama trayectoria política. Entonces nosotros tenemos que ver justamente desde el punto de vista espiritual cómo ha sido su trayectoria política, su práctica. Y su comportamiento siempre ha sido impecable a lo largo de toda su trayectoria política. Entonces está capacitado, está demostrando que sí es capaz. Por sus frutos lo conoceréis, ese es el otro elemento fundamental. Los hechos son los que cuentan. Entonces ese es lo otro que tenemos que ver. Son dos preguntas fundamentales, por lo tanto. Uno, ¿cuáles son sus principios espirituales? Y dos, ¿cuáles son sus frutos? ¿Qué ha hecho en su vida real por su pueblo? De preferencia en trayectoria ascendente. Y con esas dos preguntas respondidas, sí podríamos tomar una decisión más adecuada. Por otro lado, tenemos el tema educacional. El pueblo, para poder elegir, tiene que tener cultura. Tiene que tener cultura política, económica, tiene que saber de economía, de sociología, un poquito de todo, cultura. No estamos diciendo que el pueblo sea científicos, ¿no? Pero tiene que tener cultura. Para que no le cuenten el cuento. Porque si no te dicen, mira, si tú cierras esta empresa, todo el mundo se va a ir. Se van a ir todos los empresarios, así que no la cierres. Y el pueblo dice, ay, si se van a ir todas las empresas, me quedo sin trabajo. Ah, no, entonces no, perdónale, no le toques, que no pague impuestos, que no, déjalo. Porque se comió el cuento. Porque no sabe de economía, no sabe de conceptos fundamentales de administración gubernamental. Porque tú no tienes por qué tampoco hacer algo injusto y votar a una empresa que está haciendo la cosa bien, ¿no? Si tú terminas un contrato con una empresa es porque esa empresa está haciendo cosas que no debe. Está incumpliendo muchas veces su contrato. Como por ejemplo, no pagar impuestos. Bien. Entonces, si el pueblo no está capacitado para elegir a sus gobernantes, entonces menos está capacitado para gobernar. Si no es capaz de elegir bien a sus representantes, menos el pueblo está capacitado para gobernar, demoscratos. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que estamos diciendo hace un momento. Educación y más educación. El pueblo necesita educarse para no ser manipulado. El pueblo necesita educarse para saber elegir, escoger, analizar. Primero para saber analizar y luego para saber elegir o gobernar. La formación científica, social, ideológica del pueblo es importante. Y lamentablemente, la mayoría de los gobiernos dejan de lado ese aspecto. ¿Por qué será? ¿Por qué será que a los gobernantes no les interesa mucho invertir en educación? Porque mientras más ignorante sea el pueblo, es más manipulable. Así de sencillo. Terminamos. Mateo capítulo 22, versículo 21. Le dijeron del César. Y les dijo, dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Habían venido a preguntarle a Jesús si estaba bien pagar los impuestos o no. El imperio romano aplastaba a los judíos con impuestos injustos. Había mucha presión sobre el pueblo judío y el pueblo judío detestaba a los romanos justamente por los abusos que cometían. Y entonces le preguntan a Jesús, Maestro, ¿usted qué dice? ¿Debemos pagar impuestos o no? Si él decía, sí hay que pagar impuestos, el pueblo se le iba en contra a Jesús, porque era pro-romano, pro-gobernante, pro-gobierno. Y si decía, no paguen los impuestos, pues era un sedicioso terrorista que era presa fácil para que lo apresaran y lo llevaran a la cárcel. Entonces él, muy hábil, les dice, muéstrame la moneda.
y le enseñan la moneda. ¿De quién es esa imagen? De César. Ya pues, dale al César lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios. ¿Qué entienden ustedes ahí? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Sabe Jesús que los impuestos son injustos? Claro, sí lo sabía. ¿Y entonces por qué dice, dale al César lo que es del César? ¿Qué me está diciendo ahí? Que nosotros paguemos también, pero que recemos a Dios. O sea, que hagamos las cosas y también pidiéndole a Dios, confiando en Él. Esa es la palabra precisa. Confiar en Dios. ¿Que va a haber injusticias? Sí, siempre va a haber injusticias. Solo en el cielo, solo en la casa del Señor, todo es maravilloso. Aquí en la tierra, de todo. Y lo vemos todos los días. Yo no necesito relatarles nada. Ustedes saben mejor que yo qué está pasando todos los días en los diferentes países. Las injusticias que se dan. Y entonces Jesús no te dice, no pagues nada, lucha contra la injusticia que están cometiendo contra ti. Levántate, vota a esos gobernantes, qué sé yo. No, eso no lo dice Jesús. Jesús dice en otras palabras, no te preocupes. Cumple lo que tienes que cumplir, paga lo que tienes que pagar. Es injusto, sí, ya lo sé, como también es injusto todo lo que me están haciendo a mí. Y lo que me van a hacer. Totalmente injusto lo que le hicieron a Jesús, ¿o no? Soltar a Barrabás y dejarlo a él en la cárcel y llenarlo de castigos y de torturas. ¿Cómo va a ser justo eso? Totalmente injusto. Y por eso te dice, no te preocupes. Cumple lo que tengas que cumplir, haz lo que ellos te digan, pero no te olvides de cumplir principalmente con mi Padre. Confía en Él, porque Él te va a sacar adelante, porque Él te va a ayudar, porque Él te va a sostener. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en conclusión, la democracia no es precisamente el gobierno ideal, por lo menos no como se da en la actualidad, donde tenemos un montón de manipulación de los grupos de poder que manipulan al pueblo y utilizan a los medios de comunicación, eso ya lo hemos visto clarísimo la semana pasada, para influir sobre la gente. Te dan el derecho de elegir y eso es democracia, o sea, porque tú tienes el derecho de votar y escoger, ya con eso es democracia. Una vez que tú eliges, ya chao, ya no te dedicas a política. Tú no puedes hacer política en el colegio, no puedes hacer política en el instituto, no puedes hacer política en la universidad, no puedes hacer política en el trabajo, en ningún sitio. Y el otro tema, el tema de la libertad de expresión. Dice que la democracia nos da libertad de expresión. O sea, en otras palabras, te da derecho de elegir a quién quieres que te explote. Y segundo, te da el derecho de pataleo. Tú tienes libertad de expresión, tú puedes decir todo lo que tú quieras. Reclama, pero tú sabes perfectamente que tus reclamos de nada van a servir. Y más bien, los grupos de poder aprovechan ese derecho de libertad de expresión para más bien ellos sí expresarse libremente en la manipulación de las ideas, ¿no? Y cuando alguien quiere ponerle un freno, dice, no, un momento, ¿por qué me vas a prohibir? Yo soy libre de decir lo que quiera. La libertad de expresión, señor, yo puedo publicar lo que yo quiera. Oye, pero con ese documento tú estás manipulando a la gente. ¿Y a ti qué te importa? Yo tengo mi libertad de expresión. No me sigas, no me obedezcas, ¿no? Tú sí me entiendes, entonces no te dejes manipular. Y ya está. Bueno, en conclusión, por eso repito, mira tú cómo Él nos enseña también de política, ¿no? Y nos dice que nosotros hagamos las cosas bien, cumplamos las leyes del Señor, le demos a Dios lo que es de Dios, que eso es lo fundamental. Lo demás, Él se va a encargar. Confía en Él. Él se va a encargar. Yo sé que es difícil. Yo sé que tu corazón dice, y tu hígado también, no, esto es injusto, debemos luchar, debemos hacer así, debemos hacer acá, hay que derrocar a este gobierno, hay que hacer así.
Los mandamientos de Dios son muy difíciles de cumplir, pero esa es nuestra tarea. Dejemos que Él gobierne, pidamos que Él gobierne. Va a ser tanto difícil acá en la tierra porque sabemos nosotros que la tierra está gobernada por el enemigo. Y sabemos que acá en la tierra este es un lugar de castigo. Así que acá, en este mundo, pedir un gobierno ideal, pedir un gobierno y una sociedad ideal, pues es iluso. El gobierno ideal y la sociedad ideal solamente está allá, en la casa de nuestro Señor. Y por eso nuestra principal preocupación tiene que ser eso. Buscar hacer los méritos suficientes para un día merecer ir a su casa. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Bendiciones. ¿Hasta cuándo juzgaré injustamente y aceptaréis las acciones de los impíos? Defended al afligido y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al débil y al necesitado, librad de la mano de los impíos.